ella, la posición de ella es no le debo nada a nadie. Le debe la vicepresidencia a Milei. Ella es siempre muy de sostener esta idea de la mujer que se hizo sola, que se abrió las puertas sola, que no necesitó la ayuda de absolutamente nadie. Conocíamos mucho sobre la vida de Milei, sobre el pensamiento de Milei, pero no conocíamos tanto sobre Villarruel, sobre su vida, sobre por qué ha tomado las decisiones que tomó en su vida, quiénes están detrás de ella, quiénes la financiaron durante su carrera, cómo creció y cómo llegó de los medios a la política, cómo llega Javier Milei. Había un montón de incógnitas que giraban alrededor de ella porque ella además es muy enigmática, le gusta mucho la vida, reservar mucho su vida privada y muchas cosas sobre sus ideas políticas también, es muy reservada, nunca termina de definirse, por ejemplo, sobre su posición sobre la dictadura, o al menos no lo hace abiertamente, no lo hace ¿No más termina en la de intimidad. definir su posición de la dictadura? Yo creo que no, que creo que en el Mira. libro queda demostrado que ella tenía una posición sobre la dictadura que tenía que ver con que ella sostenía que lo que había pasado en los 70 eran crímenes dentro del marco de una guerra y que por lo tanto no podían ser juzgados por la justicia civil y Correcto. tampoco podían ser catalogados como delitos de lesa humanidad. Ella después da un giro de 180 grados con respecto a los delitos de lesa humanidad y empieza a sostener a partir de 2007, por ejemplo, que claro, si ella seguía sosteniendo que los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares no podían ser juzgados en Argentina porque esa figura legal no se podía usar, Sí. entonces tampoco podía sostener que los delitos cometidos por las organizaciones armadas durante los años 70 no están prescriptos y deben ser juzgados, y por lo tanto fue su caballo de batalla durante los últimos 20 años. Entonces, para poder encabezar esta ONG que se llamó el CELTIP, que fue su caballo de batalla durante las últimas 2 décadas, como les contaba, ella tiene que dar vuelta a su pensamiento, tiene que adaptar su pensamiento y su discurso sobre los 70. Y lo hace porque, de alguna forma, ella siempre se plantea como una mujer que se hizo a sí misma, que no le debe nada a nadie. Y sin embargo, en el libro yo lo que puedo ir contando es que hay hombres muy poderosos detrás de Victoria Villarruel y detrás de los últimos 20 años de su historia, y que esos hombres son hombres del poder político y económico de la derecha, sobre todo económico. Uno de ellos es el hijo de Martínez de Oz, que es un abogado muy encumbrado del ámbito petrolero, muy bien conectado con el poder económico, tanto acá como en el extranjero. Y y hay más personajes, ¿no?, alrededor de ella que obviamente la sostuvieron durante mucho tiempo y que le permitieron instalarse en los medios y después en la política. Que Por la supuesto, también sostuvieron, están sus méritos, ¿no? que la sostuvieron, decís. ¿Qué Sí, por significa? ejemplo, financiaron su ONG, el CELTIP, que es el Ujú. Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Es la ONG con la que ella llega a los medios de comunicación. Recordemos que sobre todo, lo vimos sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, porque es cuando ella llega a programas de muy alto rating como Intratables. Entonces la veíamos mucho ahí. Claro. Pero ella viene de muchos años atrás peleando por esa causa, defendiendo a las víctimas de las guerrillas de los 70. Y lo hace justamente porque es una estrategia para tratar de lograr lo que ella logró, que es penetrar la agenda pública, entrar en el ámbito público con un discurso que no fuera más defender a los victimarios, que eran los militares, y son los militares, sino defender a víctimas, otras víctimas, que no son los desaparecidos de la Claro. dictadura, en este caso son las víctimas civiles de las organizaciones armadas de los 70. Entonces ella sí da vuelta al discurso, empieza a hablar de víctimas, deja de hablar de victimarios, y se saca ese tufillo militar, y abandona la defensa de los militares que venía sosteniendo hasta 2007, ¿no? Se lo pusiste vos de nuevo al tufillo con el título. Bueno, porque es algo que la sigue rodeando permanentemente. Incluso actualmente en el Senado, ella está Te hago una rodeada de corrección. muchos ¿La hombres de sigue la fuerza. rodeando o a ella fomenta que la rodee de alguna manera? Totalmente, ¿Sí? sí, totalmente. Dale. Porque ella trae hombres a su equipo que son del ámbito de la inteligencia militar, del ejército, Ujú. que no solo la rodean, como vos bien decías, sino que ella los incorpora a su equipo y les da Correcto. cargos importantes dentro de su equipo, de su armado. Uno de ellos, por ejemplo, maneja todo lo que es la seguridad, algo a la que ella le da mucha importancia, el tema de la seguridad personal. Algunos incluso hablan del temor de un atentado a su vida, es muy Ujú. reservada con respecto, por eso, a sus movimientos y a dónde vive. Sin embargo, bueno, en el libro yo voy contando también un poco todas esas características, por ejemplo, dónde vivió durante 2024, ¿no? Vos decís, te escuchaba decir una posición fuerte, de una mujer fuerte, o voy interpretando eso, y de lo que no lo he leído entero al libro, pero he ojeado, te la debo a esa. Vos decís que la posición de ella es no le debo nada a nadie. ¿Le Ujú. debe la vicepresidencia a Milei o no?
Sí, pero ahí empieza el choque con los libertarios A también, ver, ¿no? a Los ver. libertarios la ven como, en el libro hablan mucho como de una figura desagradecida con Milei. Ellos consideran Desagradecida. que ella le debe todo a Milei, ¿no? Y Bien. ella nunca considera eso sobre nadie. Ella es siempre muy de sostener esta idea de la mujer que se hizo sola, que se abrió las puertas sola, que no necesitó la ayuda de absolutamente nadie. Ni siquiera cuando era joven y recién empezaba, digamos, no reconoce ni siquiera esa ayuda que recibió, ese apoyo. Por ejemplo, se habla de que a través de su mamá, que tiene vínculos con la familia Aznar en España, Sí. del expresidente Aznar español, que la madre lo conoce a Aznar cuando eran chicos y ellos vivieron un año en España y las familias iban juntas de vacaciones porque los papás eran amigos, se habían hecho amigos allá en España. Y se Eh, hablaba incluso de que, bueno, a través de esa puerta familiar ella había podido entrar al mundo de España y empezar a relacionarse con las víctimas de la ETA, empezar a relacionarse con la política y la derecha española, Vox, Vox. etcétera. Ah, Y eso es algo que ni siquiera ella reconoce, ¿no? De lo que yo he podido mira. reconstruir. Ni siquiera la ayuda ni siquiera reconoce, no, eso no es cierto. Dice, sostiene todo el tiempo, me abrí las puertas sola. En el libro vos señalás que su mamá es un poco la que le transmite o le cuenta las historias de los años 70 acá en la Argentina. ¿Sí? Sí, exactamente. Diana es una mujer que es docente, es artista, pinta, es Mira. pintora. Es un don que su hija mayor, Victoria, no heredó, pero a Victoria le gusta mucho la pintura. De hecho, mandó a colocar cuadros en su despacho en el Senado, cuadros de artistas argentinos, de pintores argentinos contemporáneos. Mandó a sacar todos los cuadros que había que no le gustaban y los cambió todos en una concesión que hizo con una galería de arte. Y Diana era la persona que le contaba a ella las historias, no solo de los militares, sino también de los civiles que habían sido víctimas de las organizaciones armadas durante los 70. Fue como inculcando eso que después ella absorbe y que empieza a apasionarse con eso, al punto de encerrarse en hemerotecas, a buscar, a investigar, a tratar de conocer más sobre eso. Escribe un libro sobre eso que Los llaman jóvenes idealistas, Sí. así se llama su primer libro, que es un libro que tiene todo un trasfondo porque se habla de que no lo habría escrito ella, que lo habría escrito un militar detenido por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA y que ella lo firma. Bueno, no, no es así. Ella obviamente escribe el libro, pero este militar, que es Alberto El Gato González, participa, la ayuda, también la aconseja y la va guiando también en cómo montar ese libro, que es una especie de, te diría, como un manual para explicar quiénes fueron los que conformaron las 17 organizaciones armadas de los 70, qué hechos delictivos cometieron, atentados, secuestros, cómo pensaban, cómo estaban organizados, cuáles eran sus conexiones con el extranjero. Es como un manual para entender a las organizaciones Mira. de los 70, obviamente con un sesgo ideológico determinado que es el de Claro. ella, ¿no? Emilia, cuando uno bucea estas personalidades y como buen personaje de un libro, van tomando de alguna manera a veces vidas propias y uno, si bien vos sos la que lo escribe, pero va siendo la tercera que mira desde afuera al personaje, ¿no? Y si estoy hablando macana, me corregís y me decís, no, estás hablando macana. Pero, ¿qué te gustó y qué no te gustó de ella? Es decir, ¿qué cosas vos tenías que ponerla, pero te generaba cierto rechazo? ¿Y qué cosas te tranquilizaban, digamos, como esa, no voy a decir amiga, voy a decir persona con la que estabas dialogando a medida que el teclado iba moviéndose, ¿no? Es decir, ¿qué características buenas, no son buenas ni malas? Es decir, ¿qué te gustó y qué no te gustó de alguna manera? Virtudes. Sí, o qué Bueno, te creo que gustó. ella O tiene sea, un don. ¿te puede gustar algo Sí, creo que que no tiene era un bueno? don. Tiene un don que es el don de la palabra, es un don Ujú. que realmente lo ha sabido explotar muy Sí. bien. Tiene una elocuencia demoledora, una Ujú. capacidad de demoler al enemigo con las palabras que es envidiable. Lo vimos en el debate con Agustín Rossi en el 2023. Sí. ¿Recuerdan el debate de los vicepresidentes? Donde ella sale como victoriosa frente a un político súper experimentado como Como Rossi Rossi, y sin sí. embargo ella lo demuele en vivo y en directo, solo con sus palabras, también con algunos argumentos, porque obviamente el gobierno de ese momento, el gobierno de Alberto Fernández, tenía una debilidad económica Sí. muy grande y Rossi tenía que defender eso y era muy difícil también de sostener el aumento de la pobreza, etcétera. Pero ella además, el fuerte de ella son las formas, ¿no? Esa agresividad, esa agresión utilizada con las palabras como herramienta. Realmente hay un debate, mira, con Roberto Perdía, el ex montonero Sí, sí. fallecido ya Perdía, y con Matini de Lerp, dos líderes guerrilleros de los 70, intelectuales también, digamos, formados, muy experimentados en política. Imagínate, manejaron agrupaciones armadas y políticas durante muchos años.
hombres acostumbrados a lidiar con los medios de comunicación, y sin embargo hay un debate con ella en vivo en un programa de televisión que se llamaba, creo que A Fuego Lento, y de Clara Mariño y Seferino Reato, Sí, y es sí, sí. realmente ella, claro, ella ahí, no solo con las formas, sino con el fondo también logra realmente derribarlos, digamos, Impactante. derrotarlos en el debate, y eso es realmente una virtud. Ahora, en cuanto a las características tal vez más oscuras, digamos, de su personalidad. Es una personalidad que oculta cosas, hay muchas cosas que no sabíamos y el libro las saca a la luz y que tienen que ver con realmente su pensamiento sobre la dictadura, como te decía. Pensamientos como, por ejemplo, considerar que Videla es un hombre bueno, suave e ingenuo. Eh, la relación conflictiva permanente que ella tiene con las personas, por donde ella pasa, deja peleas, Ah, deja mirá, enemigos, adversarios. por O donde sea, ella esto que le pasa. está pasando ahora no es nuevo. Ah, mirá vos. O sea, a ver, desde la mirada que uno lo conoce más de alguna manera al presidente, y a ella da la sensación que la agresividad viene del lado del presidente. Y vos me estás dando una característica de ella que en todo caso hace que se parezcan, ¿no? Exactamente, es que la agresividad también viene de los dos. En el caso de Milei, la agresividad comienza de forma consciente por parte del presidente, que la llama Sí. traidora, que en una entrevista le dijo casta. Ahora, hubo un exabrupto, si querés, por parte de Villarroel, que fue espontáneo, porque Ajá. dijo lo que pensaba en ese momento, cuando ella lo llama jamoncito en la entrevista con Johnny Viale en marzo de 2024. Sí. ¿Se acuerdan de Que esa después entrevista Mayán se famosa lo del recuerda jamoncito? en una sesión. Que creo que lo pones en el libro Exactamente. también. Sí. Eso le molestó muchísimo a Milei. Milei lo sintió como una falta de respeto, lo sintió como que estaba faltándole el respeto a su investidura y de alguna manera disminuyéndolo como presidente. Y ella le pidió disculpas, eso lo cuento en el libro, le tuvo que pedir disculpas porque Milei se lo reclama, digamos, ¿no? Y ella le dice la verdad que fue un momento espontáneo, no lo tenía planificado, digamos. Entonces la diferencia es que a veces ella dice cosas que no están planificadas, pero es lo que piensa, y el presidente en cambio dice cosas que están pensadas y planificadas para decir. Y abiertamente termina apuntando a Villarruel. Entonces la agresividad es de los dos lados, pero por motivos o en contextos diferentes. Y a su vez, del lado de Milei están convencidos de que ella es una traidora. No es que lo dicen por decir, sino que ellos realmente lo ven así. Y del lado de Villarruel, ella está convencida de que no hizo nada para merecerse que la llamen traidora. Esta semana ella respondió, y respondió con agresividad, ¿no? Sí, exactamente. Y por primera vez decide romper con esa estrategia a la que se había llamado en los últimos meses, que era llamarse a silencio. Decide romper eso, decide dejar de lado esa estrategia y comenzar a responder abiertamente, en realidad no directamente al presidente, porque no le escribe a él, sino que habla del gobierno y del presidente a través de sus redes sociales en diálogos con usuarios, como ya sabemos, pero es realmente un punto de inflexión, porque ella había evitado durante mucho tiempo Claro. contestar, se bancó que no la saludaran en el Te Deum, se bancó que le dijeran casta, digamos. Ahí había muchas fricciones y mucha tensión, y ella con la estrategia de no confrontar más para no elevar el nivel de pelea. Pero eso llegó a un nivel de hartazgo en ella, cuentan en su entorno, que termina decidiendo hablar por las redes, ¿no? Y decide justamente, ella es una persona muy nocturna, y decide Nocturna. contestar, sí, ella es de arrancar tarde, prefiere a dormir hasta tarde de la mañana, después estar hasta muy tarde en el Senado y hasta muy tarde a la madrugada en su casa con las redes sociales o tratando de distraerse, de ver una serie, una película. Disfruta mucho de la noche, de la tranquilidad de la noche, piensa, se concentra mejor. No sale. Y sale también, sí, 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 sale también, sí, Pero no, por supuesto, hoy no sí. tiene pareja, aparentemente. Aparentemente, hasta donde yo sé, no tiene pareja, ella es muy reservada con el tema de las parejas, Sí, nunca muestra a un novio o a una pareja, digamos, sí. nunca, de hecho estuvo casada y no solo se divorció de ese hombre, sino que además, que era un militante del Modín de Aldo Rico, Mm. sino que además de divorciarse, anuló su matrimonio frente a la Iglesia Católica, ¿no? Ella es muy religiosa, para ella era muy importante poder anular ese matrimonio y de alguna forma para que ese matrimonio ante la Iglesia Católica y para ellos ante los ojos de Dios nunca existió, ¿no? Para ellos era, sobre todo para ella, muy importante. Yeah, 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 yeah. Boy, check 1, 2, 3. Yeah, 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 yeah. Mic check 1, 2, 3. Final countdown, no time.